No hay plazo que no se cumpla, así que aquí está el día que tanto temía. Vamos a hablar, por fin, de la saga de los Juegos del Hambre. ¿Qué es una distopía? Según la RAE, es una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alineación humana. Para mí, en pocas palabras, podría ser imagina un mundo donde todo lo que puede salir mal, salió mal. El político, económico y social, claramente. Tengo mi acordeón de notas porque creo que no quiero dejar ningún detalle de todo lo que quiero hablar de este libro, de esta saga. Es una saga muy viejita, ya tiene varios tiempo que se publicó, pero para mí es un descubrimiento reciente. Cuando los Juegos del Hambre salieron yo no estaba tan jovencita y era novela juvenil. Yo no estaba interesada en esas temáticas juveniles. Yo había leído Batalla Royale y yo en mi team, Batalla Royale es mejor que los Juegos del Hambre, claro que sí. Y no me di la oportunidad en ese momento, tampoco era algo que me interesara, lo dejé pasar. Y este año, en el mes de mayo, descubrí que era un libro fácil de leer. Empecé a leerlo y cuando vi ya iba en la página 30 y dije, estaba muy estresada y no había leído nada y ahorita ya llevo 30 páginas, vamos a darle una oportunidad. Así que los leí en digital, por eso no tengo aquí ningún libro a la mano. Y básicamente me ayudó en un momento donde yo estaba en un bloque lector y entonces le agradecemos esto a Santa Susan Collins de los Juegos del Hambre, porque es un libro muy dinámico. Realmente, repito, empecé ese día y leí 30 páginas y no me di cuenta cómo avancé tanto en tan poco tiempo. Es una novela muy ligera, pero no por ello menos profunda. Y quiero aclararlo porque tenemos esta manía de juzgar los libros juveniles o los libros infantiles, de que no son temáticas profundas o de que son libros que no valen la pena, cuando muchos de ellos tienen un mensaje importante. Y en este caso lo que voy a rescatar de los Juegos del Hambre es que, a pesar de que puso de moda las distopías, a pesar que salieron muchas copias de los Juegos del Hambre después con diferente sistema político o haciendo énfasis en un punto de distopía diferente a lo que los Juegos del Hambre planteaba, puso en la mesa esta temática de las diferencias sociales, un poco de totalitarismo, hizo que nuestros jóvenes vieran que su mundo es más allá de su simple burbuja en la que están o la burbuja del privilegio en la que han vivido toda su vida, y es una reflexión bastante importante. Obviamente, como yo ya soy una lectora un poquito más avanzada, que ya había leído un poco más de este tipo de temáticas distópicas y lecturas como un poco más clásicas, lo voy a dejar así, no me funen por este comentario, vi muchas referencias de algunos libros que son considerados distopías clásicas en los Juegos del Hambre. Pero creo que lo importante de esta novela es la manera en que está escrita y cómo Susan se dirige a un público juvenil sobre una temática que no es sencilla de tratar, como es la guerra y un gobierno totalitario. Los Juegos del Hambre. Guerra, terrible guerra, ciudad, huérfanos, niños sin madres. Esa fue la rebelión que sacudió nuestra tierra. 13 distritos se rebelaron en contra del país que los amó, alimentó y protegió. Hermanos contra hermanos hasta que todo se perdió. Luego llegó la paz con esfuerzo. El pueblo surgió de las cenizas y una nueva era nació. Pero la libertad tiene un precio. Y cuando vengamos a los traidores, juramos como nación que jamás veríamos esa traición de nuevo. Y así se concretó que cada año todos los distritos de Panem ofrecerían como tributo a un joven y una joven que pelearían a muerte una muestra de honor, valor y sacrificio. Un solo ganador bañado en riqueza como recordatorio de nuestra generosidad y clemencia. Así es como recordamos nuestro pasado y se salvaguarda nuestro futuro. Y así inicia esta parte que es llamada La Cosecha, donde dos niños son elegidos, cuyos nombres están como en una tómbola macabra, y son llevados al Capitolio, donde son tratados con mucha opulencia, con las mejores comidas, duermen en camas cómodas, y aparte de eso les ofrecen como un mini entrenamiento para que sobrevivan un poco mejor en la arena donde se juega esto. Y te das cuenta de que hay un choque muy interesante entre la pobreza en la que viven estos niños normalmente desde que nacieron y esta opulencia del Capitolio. Es un choque muy fuerte para los personajes por la manera en que lo narra, y de alguna manera los tratan bien porque saben que se van a morir pronto, ¿no? Eso también me dolió mucho cuando lo leí. Y empiezan los Juegos del Hambre. Básicamente, la novela de los Juegos del Hambre, para quien no la haya leído ni haya visto las películas, yo nada más había visto
todas las películas por alguna extraña razón cuando salieron. La novela de los Juegos del Hambre es una distopía juvenil. La protagonista se llama Katniss, tiene 14 años y la novela arranca donde ella está a las afueras de lo que sería su distrito, que es donde ella vive, que es el distrito de las minas. Su padre falleció en un accidente en la mina y ella se ha hecho cargo de su familia, de su mamá, que entró en una depresión después de que el papá falleció y parecía no querer hacer nada, y de su hermana. Creo que el amor que siente ella por su hermana es lo que moviliza mucho de lo que ella hará eventualmente a lo largo de la trilogía. La novela inicia donde están a las afueras y tiene un compañero amigo de casa que se llama Gale, que ellos cazan algunos animales y los venden como en un mercado negro, digamos, y con eso alimentan a sus familias. Gale también perdió a su papá en el mismo accidente de la mina donde falleció el papá de Katniss, entonces como que eso también hace que estén un poquito unidos. No en plan romántico, nunca te aclaran en el primer libro el plan romántico. Esto se detona, digamos, porque eligen a su hermana para que ella vaya a jugar los Juegos del Hambre, pero su hermanita es una niña muy tierna, muy chiquita, que Katniss siempre quiere como proteger, y entonces ella decide ofrecerse ella como voluntaria, que es una regla que los juegos sí tienen, y se va ella a jugar los Juegos del Hambre. Cuando yo empecé a leer esta novela, yo realmente me compré la idea de que el romance entre Peeta y Katniss y el disque triángulo con Gale, que es el compañero de vida de Katniss, iba a ser lo importante. Pero no, realmente me dio cachetada con guante blanco porque habla mucho de cómo esta sociedad intenta sobrevivir a como de lugar. En mi cabeza los Juegos del Hambre nada más duraban, no sé, 24 horas y ya. Aparte todo es un reality que le transmiten a los distritos con los cuales los tienen entretenidos. Y creo que el error más grande de esta organización es que te lo venden como un reality show cuando es algo muy macabro, ¿no? Y las familias pues están viendo prácticamente a sus hijos morir en vivo. Hay una interesante parte donde ellos, los dos chicos del Distrito 12, Katniss y Peeta, empiezan a vender la idea de una telenovela de amor y que se aman y demás, porque hay una regla que se sacan de la manga en estos juegos que si los dos sobrevivientes son del mismo distrito, no es necesario que se maten el uno al otro, o sea, pueden ser ganadores si son del mismo distrito. Y entonces eso les da como la esperanza de que los dos pueden sobrevivir y empiezan a jugar esta telenovela. Bueno, Katniss empieza a jugar esta telenovela porque no le avisa a Peeta, Peeta sí se enamora de ella. Y eso también me partió un poco el corazón al final del primer libro, porque Peeta creía que Katniss estaba enamorada de él y pues ella nada más lo estaba usando, ¿no? De alguna manera, para sobrevivir, pero la estaba usando. Entonces, el primer libro se me fue, la verdad, muy rápido, pero sí tiene sus momentos de tensión, de reflexión sobre cómo un reality show y todo lo que hay detrás puede ayudar a calmar a un país. Sabemos que los distritos pues no están conformes porque la pobreza es algo palpable desde las primeras páginas, y en el libro 2 te explica un poco más de que parte de vender esta idea de la telenovela del romance entre esos dos personajes es para calmar las aguas de la posible rebelión que los distritos pueden estar pues ya planeando. Y es algo tan palpable que ellos hacen una gira de la victoria, le dicen ellos, donde van de cada distrito en cada distrito como de conózcanme, ¿no? Yo gané los Juegos del Hambre este año, que sería como un tour de medios de los ganadores de los realities, de nuestro día a día aquí en el mundo real, y se dan cuenta que ese romance no está aplacando la rebelión y por eso deciden castigar a todos y decir que esa esperanza que tienen de que el mundo va a cambiar o que el sistema va a cambiar no es posible, y lo hacen de una manera muy cruel. Cada 25 años se juegan unos juegos especiales, le dicen ellos el vasallaje de los 25, donde es como más muerte y más horror, ciertamente, solo para recordarles a los distritos que no son autónomos, que no se mandan solos y que no deben de guardar esperanza de que su vida va a cambiar. En los primeros 25, los distritos elegían a las personas que tenían que ir a jugar los juegos. En los segundos juegos de los 25, que son los juegos del mentor de estos chicos, se llama Haymitch,
mandan el doble de tributos, o sea, en lugar de 24 son 42 jóvenes matándose los unos a los otros. Y en ese tercer vasallaje se sacan de la manga que, para que vean que nadie es más fuerte que el Capitolio, los tributos van a ser elegidos de los vencedores anteriores de los Juegos del Hambre. O sea, ¿qué quiere decir? Que Katniss y Peeta se me regresan a la arena y otra vez mátense unos a otros. En este libro lo que me gustó, creo que es mi favorito de hecho de la trilogía En Llamas, es esta parte de la intriga y de las alianzas, pero los secretos. Hay un poco más de organización, digamos, en lo que puede ser la rebelión, y esa parte me gustó mucho. Me reí mucho también porque es el libro donde en las entrevistas que les hacen previo a los juegos, Peeta se saca de la manga que Katniss está embarazada, que por supuesto que no es cierto, porque es algo que él se inventa, porque todos los tributos empiezan a decir cosas como para que los juegos no se lleven a cabo, que ellos saben que no es posible, pues que de alguna manera los están castigando a todos por esta eminente revolución. Y entonces Peeta se saca de la manga que se casó en secreto con Katniss y que está embarazada, ¿no? Y entonces todo el Capitolio es como de, no, ¿cómo? ¿Cómo van a matar a un inocente? Hablando del bebé no nacido, claramente, de Katniss y Peeta. Y una amiga me decía que a ella se le hace como un mensaje pro vida, de que los pro vida tienen una idealización muy marcada de que una vida vale mucho aunque no haya nacido, pero les vale cuando ya está en este mundo. Entonces, eso es como un guiño a los pro vida. Yo no sé, no estoy segura, pero me dio mucha risa la manera en que lo manejó Susan Collins. Y la otra parte divertida que disfruté mucho de este libro es que, pues obviamente ellos olvidaron que habían dicho esa mentira de que estaban embarazados, y durante los juegos la gente con los que se hacen alianzas dentro de la arena, digamos, les recuerdan, es que estás muy hormonal, es porque estás embarazada, le dicen a Katniss, ¿no? O, no, tú no lo hagas porque tú estás embarazada. Entonces todo el mundo le recuerda y ellos así como de, ah, sí, ¿verdad? Dijimos que estábamos embarazados. Entonces es algo muy cómico en medio de tanto horror que lees. Y sí leer cómo chicos de 13 a 16 tienen que matarse los unos a los otros no es algo cómodo de leer, sobre todo porque sí te describe mucha sangre, mucha muerte, mucho horror. Pero creo que es parte de la vida, o sea, hay guerras todo el tiempo, hay gente muriendo en todos lados, entonces creo que sí es como una pequeña parte de lo que es el mundo real, ¿no? De sobrevivir en contra de lo que todo mundo espera, ¿no? Y otra de las cosas que creo que se me olvidó mencionar también es que En Llamas tiene un diálogo muy interesante, que a mí la verdad me gustó mucho la manera en que Katniss empieza como a averiguar, porque hay mucho rumor sobre que ya hay distritos revelándose, pero pues ella no está segura, ¿no? Entonces va a empezar la famosa gira de los vencedores, y entonces llega un equipo de maquillistas y el que le hace el vestido para la presentación a visitarla y arreglarla para que inicien esta gira, ¿no? Donde van a cada distrito, les digo, pavoneándose de que ellos ganaron los Juegos del Hambre, y la están, creo que bañando o maquillando, y uno de los maquillistas inocentemente dice, porque pues ellos viven en el Capitolio, se supone que en el Capitolio toda esa abundancia, le dice, ay, estoy un poco triste porque la semana pasada hice una fiesta y pues no conseguí camarones para la botana de mi fiesta, ¿no? Hagan de cuenta. Ay, sí, le dice el otro maquillista, fíjate que también me dijeron que las pilas que uso para mi lámpara, no sé qué que tengo en la sala, iban a estar muy difíciles de conseguir este mes. Pero ellos lo dicen como en un tono inocente de que qué está pasando, por qué no tenemos acceso a esos productos. Pero Katniss lo que interpreta es que en esos distritos, donde el distrito que es de pesca y el distrito que es de tecnología, es donde hay problemas, donde ya hay levantamientos. Entonces, es una manera muy sutil en la que ella les empieza a preguntar como de, ¿y qué más no han podido comer este mes? Así como de jijiji, jajaja, pero ella ya como calculando qué distritos ya están teniendo estos levantamientos y también adelantándose que ya la guerra es inminente. Entonces, el libro 2 termina donde Katniss pues es sacada de la rebelión, porque le dicen que ella es la imagen de la rebelión, la cara de la rebelión, y se entera que el Distrito 12 fue bombardeado, que obviamente era un castigo que el presidente Snow estaba haciendo en contra de ella por todo lo que pasó en los Juegos del Hambre y en esta mismo juegos, los números 75. Que su familia está bien, sí,
pero que están refugiados en el Distrito 13, que todo el mundo creía destruido desde los días oscuros de la Primera Revolución, y que ahí se está gestando la guerra, ¿no? Y entonces en el libro de Sinsajo te explica cómo es la vida en el Distrito 13. Y aquí voy a hacer un comentario polémico porque no sé si todos se dieron cuenta o los que ya leyeron los libros, pero a mí se me hizo una crítica que ningún gobierno es perfecto. Tenían el Capitolio, que era como totalitarismo totalmente, Panem, y en el Distrito 13 era como comunismo. O sea, para mí se me hizo un guiño a eso porque llevan uniformes iguales, las tareas están asignadas, todo tiene un horario, no tienes tiempo para hacer cosas fuera de las que te dice el gobierno o este gobierno extraño, y empiezan a usar a Katniss para grabar pequeñas como cápsulas que empiezan a hackear el sistema del Capitolio para que los demás distritos lo vean y el Capitolio mismo, para que sepan que la rebelión y la guerra ya está ahí. Y es un libro sobre la guerra, técnicamente, y cómo van a tratar de matar a Snow, cómo van a tratar de imponer otro sistema de gobierno donde ellos creen que van a encontrar como más justicia e igualdad. A mí me pareció lento porque creo que la construcción del Distrito 13 fue bastante lenta, fue bastante... Sí, como que se tomó mucho tiempo en explicarte cositas y a mí se me hizo muy, muy lenta esa primera parte. La segunda parte, la verdad es que fluyó muy bien, ya era la parte de la guerra. No es un final feliz ni un final triste, es un final y ya, como dice el meme de Homero. Creo que hay algo que quiero rescatar de esta saga, es que si bien hay guerras todo el tiempo y hay vencedores y vencidos y nos cuentan versiones de la historia, creo que las historias que deberíamos de contar realmente son una de las víctimas, porque creo que eso es lo que nos deja esta saga al final. Sí logran un cambio, digamos, en su sistema político y social, pero ¿a cambio de qué? ¿A qué precio? Y el final sí me puso un poco a pensar que por más que ya hayan acabado esa horrible tradición de los Juegos del Hambre, de que los niños se tienen que matar los unos a los otros, este totalitarismo y esta opresión, ellos nunca van a ser las mismas personas por todo lo que ya vivieron. Mucho trauma posguerra, digamos, y que eso no, o sea, no tiene un precio ni van a poder terminar con esas pesadillas. Creo que ese final fue lo que a mí me dejó como sabor de boca. Y puedo decir que la saga me gustó bastante, los primeros 3 libros. Si les gusta la distopía, obviamente lo van a disfrutar. Si me preguntan por esta famosa calificación que luego le damos a los libros, yo califico de 1 estrella a 5 estrellas. 5 estrellas es como lo mejor de lo mejor. A Los Juegos del Hambre, que fue el primer libro, le puse 4. A En Llamas le puse 4.5 porque fue el que más me gustó. Y a Sinsajo 3.8 porque el inicio fue lento, técnicamente. Y aunque es un gran final, un final y ya, te deja como este sabor de realmente qué fue lo que se ganó. Con las precuelas me pasó que siento que es una manera de la escritora de completar este universo y de que termines de armar un poco el rompecabezas de por qué la actitud de ciertos personajes de la saga principal. La primera precuela es Balada de pájaros, cantores y serpientes, que es la historia del presidente Snow desde que es joven. Y cuando salió este libro hace unos años, yo veía mucho meme donde comparaban a Snow con el personaje de Teresa, la de la telenovela mexicana. Y yo decía, ¿por? Entonces ya leyendo el libro me di cuenta por qué. Tienen muchas cosas en común, si me preguntan. Teresa es un personaje muy ambicioso, o sea, inteligente, pero ambicioso, y ella quiere ser rica y tener una vida acomodada y salir de la vecindad en la que vive, y entonces hace cosas no tan honorables para lograrlo, pero termina una carrera, es muy inteligente. Y Snow es parecido, o sea, él lo único que tiene es el apellido. Después de la guerra, digamos que cayeron como en desgracia porque todas sus inversiones estaban en el Distrito 13, que se sabe en ese momento que está destruido. Entonces, de alguna manera perdieron su fortuna, ¿no? Y está en una academia y la academia les propone que como proyecto para graduarse tienen que hacer que la gente vea los Juegos del Hambre, porque son los 10º y ha tenido muy bajo rating y tienen que subir los números. Y Snow es muy hábil en saber qué es lo que quiere la gente, ¿no? El espectáculo, el show, el famoso pan y circo. Entonces, tiene unas ideas bien, bien locas, pero también que de alguna manera salvan los juegos.
si se empiezan a poner en práctica. Y se enamora de la chica del Distrito 12, ¿por qué no? Y sí es una Teresa, o sea, porque él tiene muy fijo a dónde quiere llegar. Él sabe desde el principio que él quiere ser no cualquier persona del Capitolio, él quiere ser el presidente Snow. Entonces, creo que eso hace que él tome las decisiones que toma a lo largo de la novela. En algún momento él siente debilidad porque se enamora y 3 minutos que le dura el amor porque se da cuenta que no, o sea, él no puede ser cualquier mediocre, él es un Snow, él es digamos que un descendiente de alguien muy importante en el Capitolio y no puede pues quedarse ahí en la pobreza nada más existiendo o siendo un personaje más del Capitolio. Decide cómo hacer este quiebre a costa de muchas cosas, claramente, pero llega a donde quiere, ¿no? Cuando tú ya lees que regresa al Capitolio empoderado, viendo ya cuál es su meta, es impresionante. Tú dices, Teresa, lo logró. Y al principio a mí me daba mucha lástima el personaje de Snow en este libro porque es pobre, por las cosas que tiene que hacer, pero es muy simpático al mismo tiempo. Es creativo, tiene muy buena labia. Entonces, tiene que seguir fingiendo que tiene dinero, aunque está pobre, 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 pero es muy ingenioso y es muy simpático. Entonces, como que los discursos que da o la manera en que lo dice hace que la gente se convenza de todo. Entonces, creo que ese es un rasgo medio psicópata, si me preguntan, porque dije, qué enfermo, cómo puede manipular a tantas personas, pero que juega a su favor para el objetivo que ya tiene en mente, ¿no? Que es ser presidente. Y la segunda precuela, que es Amanecer en la cosecha, que debo decir que me la pasé llorando todo el libro. Haymitch es el ganador de los Juegos del Hambre número 50, que es un vasallaje especial, donde mandaron el doble de tributos. Él es del Distrito 12 y cuando tú lo conoces en los Juegos del Hambre es alcohólico, medio violento, o sea, es como ganó los Juegos del Hambre pero es maldito ebrio y borracho, pero conocer esta historia y saber por qué él es un alcohólico en los Juegos del Hambre, la verdad es que a mí me partió mi corazón. Yo no podía dejar de llorar porque hay muchas cosas que no te esperas de este personaje. Era un chico normal, él ni siquiera era de los primeros elegidos, digamos, de los juegos. Fue un accidente que él terminara yendo a los juegos a participar. Y así como fue un accidente que fuera a participar, supongo que las consecuencias que tuvo su participación en los juegos y que ganara, también fue terrible. Creo que es una historia muy trágica. Haymitch merecía una vida más feliz o poder salir adelante aún con toda esa adversidad que vivió a causa de su participación en los juegos. Él estaba en completa soledad, no tenía amigos, no tenía familia, entonces creo que esta parte nostálgica del personaje me tocó el corazón. Aquí ya habían pequeñas fibras de que se querían rebelar los distritos, pero como que no encontraban el modo, como que todavía no había madurado la rebelión en sí. Y creo que por eso tiene el final que tiene este libro. A mí me pareció, la verdad, un muy buen fanservice de parte de la autora, pero también nos da 2 piezas muy importantes de un rompecabezas que tal vez, si tú vuelves a leer Los Juegos del Hambre después de leer las precuelas, le das otro sabor a las frases y a las acciones que hacen tanto Snow como Haymitch. Y eso también es interesante para terminar, repito, de completar como el rompecabezas de este universo. Y si me preguntan de las precuelas, creo que disfruté más Balada de pájaros cantores porque Snow es un personaje que tiene mucha ambición, tiene como más carnita de dónde sacar cosas del personaje, entonces me quedo con Balada de pájaros cantores. Amanecer en la cosecha, pues lloré mucho, entonces siento que eso, que la tristeza que me dio Haymitch fue demasiada para lo que yo esperaba de un libro, entonces por eso lo voy a dejar. Y bueno, también otra cosa que quería comentar de la saga es que a pesar de que es novela juvenil, trae frases bastante interesantes sobre la guerra, sobre la esperanza, sobre esta desigualdad social inminente en todos lados. Me gustó por la reflexión del tema, me gustó cómo estaba manejada. Odié a Gale porque siento que es un personaje innecesario y lo odié más porque, spoiler alert, es parte culpable de que la hermanita de Katniss muera al final,
que eso se me hizo tristísimo también. O sea, tú hiciste todo por tu hermana y que tu hermana finalmente se vaya con Diosito. No está chido. Pero siento que de alguna manera Katniss seguía viva o seguía muy en modo guerrera y enfrentar la vida por su hermana. Y pierde mucho de eso cuando todo termina. Recuperarse como de este duelo y demás, para ella es complicado, ¿no? Y aunque yo venía con la idea certera de que era una copia de Batalla Royale, debo decir que encontré muchas diferencias entre Batalla Royale y los Juegos del Hambre. Si quieren, les puedo hacer un video hablando de estas diferencias y también de los guiños que yo encontré en los Juegos del Hambre de otras novelas clásicas, distopías sobre todo. Si es así, déjenmelo en los comentarios y próximamente para grabar el video. De hecho, hay un video que les voy a dejar, creo, en la cajita de las descripciones, donde habla abiertamente de cómo reconocer una distopía y por qué es importante leerlas. Es un video muy informativo, es muy cortito. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba buscando lo del término de qué es una distopía, porque se supone que utopía es imaginar un mundo perfecto y la distopía es simplemente lo contrario a este mundo perfecto. Es ver como todo lo malo de una sociedad y reflejarlo. Normalmente las distopías fueron evolucionando a lo largo del tiempo conforme también la historia humana fue evolucionando de los regímenes totalitarios, el consumismo, incluso otras temáticas como más locas. Este año iba a ser, de hecho, mi año de que me había propuesto leer distopías, releer las distopías clásicas y leer distopías nuevas, y encontré 2, 3 que eran, creo que japonesa, coreana y africana, y en una de ellas hablaba del tema del consumismo en un cuento distópico. Me pareció muy interesante porque creo que así como evolucionamos como sociedad, también van evolucionando la literatura y el arte eventualmente, y es un reflejo. Creo que si puedo comparar la distopía con otro género, perdón por hacerlo otra vez, pero lo voy a hacer, lo voy a comparar con el género zombie, que también tiene esta evolución conforme los problemas sociales fueron cambiando, ¿no? De esclavismo a la Guerra Fría, incluso al militarismo, a la militarización, y otros miedos que fuimos reflejando en este género zombie, para nutrir, digamos, las historias. Entonces, creo que la distopía también juega mucho con eso, de cómo hemos vivido en la sociedad. Y ahorita, pues, los Juegos del Hambre es la era de los realities. O sea, ¿cuántas personas no ves que están enfrascadas en un reality y que se emocionan porque va a salir y el 24/7 y pagan una suscripción? Y también es una manera de ver qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Como espectadores o como seres humanos en un mundo capitalista que nos invita al consumo. Y eso también es una reflexión que me llevo del libro de los Juegos del Hambre. Así que si les gusta la distopía, si la quieren pasar bien un rato leyendo, tienen bloqueo lector, como yo, les recomiendo que la lean. Realmente a mí sí me gustó al final. Creo que pone temas bastante importantes sobre la mesa y me quedo con eso porque habla mucho del consumismo, de esta opulencia de las clases altas, de las diferencias sociales, del hambre. Creo que Juegos del Hambre sí le hace honor a su nombre porque mencionan tanto el hambre que los personajes viven en los distritos, Katniss en el distrito 12. O sea, hay mucho que reflexionar también sobre nuestro privilegio de 3 comidas al día. Leyendo este tipo de novelas. Bueno, esto fue Eri Libros hablando de los Juegos del Hambre. Nos vemos en el próximo video.